Relatos de Belcebú a su nieto. George Ivanovich Gurdjieff. Capítulo 20. Tercera visita de Belcebú al planeta Tierra. Tras una breve pausa, Belcebú continuó del siguiente modo. Esta vez permanecí en mi casa, es decir, en el planeta Marte. Solo un breve espacio de tiempo, lo suficiente para ver a los recién llegados y hablar con ellos, y para impartir ciertas instrucciones de carácter ordinario en la dirección de nuestra tribu. Habiendo resuelto estos asuntos, volví a descender nuevamente a tu planeta favorito, con la intención de proseguir mi campaña para cortar de raíz entre aquellos extraños seres tricentrados la terrible costumbre de destruir la existencia de los seres pertenecientes a otros sistemas cerebrales. En este mi tercer descenso al planeta Tierra, nuestra nave Ocasión no ancló en el mar Colidius, actualmente Caspio, sino en el mar que por entonces se conocía por el nombre de Mar de la Misericordia. Decidimos efectuar nuestro descenso en este mar debido a que deseaba en esta ocasión dirigirme a la capital del segundo grupo de terráqueos que habitan el continente de Ashark, llamada, como ya te dije antes, Ciudad de Gov. Esta estaba situada en la costa sudoriental de aquel mar. En aquella época la ciudad de Gov era todavía una vasta urbe, famosa en todo el planeta por sus magníficos tejidos y sus ornamentos decorativos. La ciudad de Gov se hallaba construida a ambas márgenes de la desembocadura del caudaloso río Keriachi, que vertía sus aguas al Mar de la Misericordia, y cuyos orígenes se hallaban en los altos orientales del país. En este mismo Mar de la Misericordia, sobre su costa occidental, desembocaba otro gran río, el Nariachi. Y eran los valles que irrigaban estos dos ríos caudalosos donde habitaban en mayor número los miembros de este segundo grupo del continente de Ashark. Si así lo quieres, querido nieto, también te diré algo acerca de la historia de los orígenes de este grupo de seres, radicado en esta parte del continente de Ashark, le dijo Belcebú a Hussein. Sí, abuelito, sí. Cuéntamelo, que yo te escucharé con gran interés y con mayor gratitud, contestó el nieto. Mucho tiempo antes de la época a que se refiere mi relato, es decir, mucho antes de que la segunda gran catástrofe experimentada por aquel infortunado planeta tuviera lugar, cuando todavía existía el continente de Atlántida y se hallaba su civilización en la cima de su esplendor, uno de los seres tricentrados ordinarios que habitaban en aquel continente decidió, tal como lo pusieron de manifiesto mis últimas y detalladas investigaciones al respecto, que el polvo del cuerno de cierto ser llamado entonces Pirmaral era sumamente eficaz contra lo que los terráqueos llaman enfermedades, de cualquier naturaleza que éstas fuesen. Esta ocurrencia no tardó en difundirse por todo el planeta, llegando incluso a cristalizarse gradualmente en la razón de los seres ordinarios, un ilusorio factor directivo. Factor del que se origina, dicho sea de paso, en la presencia total de los seres tricerebrados que habitan tu planeta favorito, especialmente los contemporáneos. La razón de lo que se llama allí la existencia de vigilia. Y este factor es la causa principal de los frecuentes cambios en las convicciones acumuladas en ellos. Debido a este factor precisamente cristalizado en las presencias de los seres tricerebrados de aquella época, se convirtió en norma que todo el mundo, al caer enfermo, como ellos dicen, por una u otra enfermedad, recurriera invariablemente a aquel polvillo mágico para curarse. No carece de interés señalar que los pirmarales existen todavía en el planeta Tierra, pero puesto que los terráqueos contemporáneos no los consideran sino una especie más de las muchas comprendidas bajo el nombre genérico de ciervos, no tienen ninguna denominación especial para ellos. De modo pues, querido nieto, que como los terráqueos del continente de Atlántida destruyeron gran número de aquellos seres, nada más que para obtener sus cuernos, no tardaron en extinguirse casi por completo. Entonces, cierto número de terráqueos residentes en la Atlántida, que habían convertido la cacería de estos animales en su medio habitual de vida,
se marcharon a otros continentes e islas en busca de la raza perseguida. La caza del pirmaral era sumamente difícil debido a que se requerían para su captura gran cantidad de cazadores. Por esta razón, los cazadores profesionales llevaban siempre consigo a toda su familia para que les ayudara. En cierta ocasión se reunieron varias familias de cazadores y se marcharon a un continente muy distante, siempre con el objeto de cazar pirmarales. El continente en cuestión se llamaba Iranán, y más tarde, después de ciertos cambios debidos a la segunda catástrofe que asoló el planeta Tierra, pasó a ser el continente de Ashark que ya conoces. No es este sino el mismo continente que los contemporáneos de tu planeta favorito llaman Asia. Para el curso posterior de mis relatos referentes a estos seres tricerebrados que tanto han llamado tu atención, será conveniente que señale aquí que por causa de las diversas perturbaciones producidas durante la segunda catástrofe terrestre, varias partes del continente de Iranán se hundieron en el seno del planeta, emergiendo en su lugar otras áreas de tierra firme que luego se soldaron al continente, el cual, en consecuencia, llegó a cambiar profundamente de fisonomía, alcanzando además un tamaño casi igual al que el antiguo continente de la Atlántida había tenido. Pues bien, en sus correrías en pos de la codiciada presa, aquel grupo de cazadores de que te hablé llegó con sus familias a las costas de el que más tarde habría de llamarse Mar de la Misericordia. Tanto agradaron al grupo de cazadores el mar en sí mismo y sus ricas y fértiles costas, que estos ya no quisieron volver a la Atlántida, decidiendo instalarse allí para el resto de sus días. Aquel país era por entonces tan bueno y tan sobtanialniano para la existencia ordinaria que a nadie podría dejar de agradarle. En aquella parte del continente de la superficie del planeta Tierra, no solo existían por entonces multitud de seres bicerebrados con la forma exterior ya mencionada, esto es, pirmarales, sino que también crecían en las costas de este mar innumerables variedades de árboles frutales, lo cual es de suma importancia si recuerdas que la fruta constituía todavía para tus favoritos el producto principal para sus alimentos de cereales primarios. Abundaban tanto entonces los seres uni y bicerebrados que tus favoritos llaman pájaros, que cuando volaban en bandadas, el cielo parecía oscurecerse, según la expresión de tus favoritos. Tan rica era la pesca en las aguas llamadas por entonces Mar de la Misericordia, que los peces podían casi tomarse con la mano, para usar otra expresión terráquea. En cuanto al suelo de las costas del Mar de la Misericordia, así como los valles de los dos grandes ríos que en él vierten sus aguas, baste decir que podía cultivarse en ellos cualquier planta conocida. En resumen, tanto el clima de este país como sus medios de vida naturales encantaron a nuestros cazadores y sus familias hasta tal punto que ninguno de ellos, como ya te dije, sintió el menor deseo de regresar a la Atlántida, por lo cual se instalaron allí, no tardando en adaptarse al nuevo medio, multiplicándose y prosperando en aquella comarca como en un lecho de rosas, según reza la expresión. Llegado a este punto de mi relato, debo mencionarte una extraordinaria coincidencia que tuvo más tarde grandes consecuencias, tanto para los primeros individuos integrantes de este segundo grupo, como para su descendencia de las épocas más recientes. Según parece, en la época en que dichos cazadores procedentes del continente de Atlántida llegaron al Mar de la Misericordia, decidiendo establecerse allí, existía ya en las costas del mismo mar un ser oriundo de la Atlántida que era por entonces muy importante y que pertenecía a la secta de los Astrosovors y a una sociedad de eruditos como la que nunca hubo otra igual en la Tierra desde entonces, ni probablemente haya nunca. Dicha sociedad era conocida entonces con el nombre de Akaldán. Y este miembro de la sociedad de Akaldán llegó a las costas del Mar de la Misericordia de la forma siguiente. Apenas un poco antes de la gran catástrofe, aquellos sabios auténticos que vivían a la sazón en el continente de la Atlántida y que habían organizado allí aquella sociedad verdaderamente sabia, llegaron a saber de un modo u otro que algo sumamente grave iba a suceder en la naturaleza, de modo que comenzaron a observar atentamente todos los fenómenos naturales que tenían lugar en su continente. Pero pese a todos sus esfuerzos, no lograron descubrir lo que habría de acontecer.
Un poco más tarde, y con el mismo objetivo, enviaron a algunos de sus miembros a otros continentes e islas, a fin de que por medio de cuidadosas observaciones trataran de averiguar lo que se avecinaba. Los miembros enviados no solo debían observar la naturaleza en el planeta Tierra, sino también todos los fenómenos celestes, como ellos los llamaban. Uno de estos miembros, esto es, aquel de tanta importancia que ya hemos mencionado, había escogido el continente de Iranán para sus observaciones, y habiendo emigrado a aquellas comarcas con sus servidores, se había establecido en las costas del que más tarde habría de llamarse Mar de la Misericordia. Fue precisamente este mismo sabio el que acertó a encontrarse con parte de los cazadores instalados en las costas del mencionado Mar de la Misericordia, y una vez enterado del país del que aquellos procedían, como es natural, trató de establecer con ellos relaciones amistosas y de mutua cooperación. Y cuando poco después se hundió el continente de Atlántida en el seno del planeta, y este sabio de la sociedad de Akaldán no tuvo ya a dónde regresar, siguió viviendo con aquellos cazadores en lo que más tarde había de ser el país de Mar al Plaisie. Tiempo después, este grupo de cazadores eligió al sabio, puesto que era el más capaz de todos, como jefe, y más tarde todavía este miembro de la venerable sociedad de Akaldán se casó con Rímala, la hija de uno de los cazadores, comenzando a compartir así plenamente la existencia de los fundadores de aquel segundo grupo radicado en el continente de Iranán, o como se llama actualmente, de Asia. Pasó mucho tiempo. Los terráqueos siguieron naciendo, reproduciéndose y destruyéndose en este rincón del planeta, y de esta manera el nivel general del psiquismo de esta clase de terráqueos fue cambiando paulatinamente, a veces para bien, otras veces para mal. Multiplicándose vertiginosamente, no tardaron en extenderse sobre toda la comarca, aunque prefiriendo casi siempre las costas del Mar de la Misericordia y los valles de los dos caudalosos ríos que vertían sus aguas en él. Solo mucho tiempo después se constituyó el centro de su existencia común en la costa sudoriental de aquel mar, fundándose en ese lugar la ciudad de Gob. Esta población no tardó en convertirse en el principal lugar de residencia para el jefe de este segundo grupo de habitantes del continente de Ashark, a quien dieron el título de rey. Los derechos y obligaciones reales también aquí eran hereditarios, y esta herencia comenzó con el primer jefe escogido, que no era otro que aquel miembro erudito de la sabia sociedad de Akaldán. En la época a que se refiere mi relato, el rey de los seres pertenecientes a este segundo grupo era nieto de su bisnieto y respondía al nombre de Conución. Mis últimas investigaciones y trabajos detallados demostraron que este rey Conución había tomado medidas en extremo sabias y ventajosas para cortar de raíz un terrible mal que se había apoderado de los seres, que por voluntad del destino se habían convertido en súbditos suyos. Y si había tomado dichas prudentes y beneficiosas medidas, fue por la siguiente razón. Este rey, llamado Conución, acertó a comprobar que los miembros de la comunidad bajo su mando se estaban volviendo cada vez menos aptos para el trabajo, y que los crímenes, robos y toda clase de delitos que nunca antes habían ocurrido se estaban haciendo cada día más corrientes entre ellos. Estas comprobaciones sorprendieron al rey Conución, y lo que es más, lo afligieron profundamente. Fue así como resolvió, tras largas y penosas meditaciones, buscar las causas de este triste fenómeno. Tras múltiples y cuidadosas observaciones, llegó finalmente a la conclusión de que la causa del fenómeno residía en un nuevo hábito contraído por los miembros de la comunidad bajo su mando. Esto es, el hábito de mascar la semilla de una planta llamada entonces Gulgulian. Esta formación supraplanetaria crece todavía en el planeta Tierra, y aquellos de tus favoritos que se consideran cultos la llaman Papa Veronia, pero los seres corrientes la denominan amapola. Debo hacerte notar aquí, imprescindiblemente, que a los seres que entonces habitaban el país de Mar al Plaisie solo les gustaba mascar esta semilla de la mencionada formación supraplanetaria, que habían sido cosechadas una vez llegadas a su madurez. En el curso de ulteriores observaciones e investigaciones imparciales, el rey Conución comprendió sin lugar a dudas que estas semillas contenían algo capaz de alterar completamente durante cierto tiempo
todos los hábitos adquiridos por la psiquis de aquellos seres que introducían este algo en su organismo, con el resultado de que veían, comprendían, sentían, percibían y actuaban de forma totalmente distinta de lo que previamente habían sido siempre su costumbre. A estos individuos les parecía, por ejemplo, que un cuervo era un pavo real, que un charco de agua un mar, un desordenado repiqueteo música, la buena voluntad enemistad, los insultos amor y cosas por el estilo. Cuando el rey Conución se persuadió cabalmente de todo esto, envió rápidamente a todos los puntos de su reino, a súbditos de su confianza, con órdenes estrictas de impedir en lo sucesivo, en su nombre, que los miembros del reino siguieran mascando las semillas de la planta mencionada. También dispuso castigos ejemplares para aquellos que desobedecieran la orden. Tercera visita al planeta Tierra. Gracias a estas medidas, la costumbre de mascar semilla pareció perder terreno en el país de Meralpleisie, pero después de un corto tiempo se descubrió que el número de aquellos que las mascaban había disminuido solo aparentemente. En realidad, ahora eran más que antes los que habían contraído el vicio. En conocimiento de ello, el prudente rey Conución resolvió en consecuencia aplicar castigos todavía más severos a aquellos que contravinieran su expreso mandato. Al mismo tiempo reforzó la vigilancia de sus súbditos, así como el estricto cumplimiento de las penalidades dispuestas para los infractores. Él mismo, en persona, comenzó a visitar todas las zonas de la ciudad de Gob, descubriendo a los culpables e infligiéndoles los diversos castigos físicos y morales correspondientes. Pese a todo esto, sin embargo, no pudo obtenerse el resultado deseado, pues el número de viciosos siguió aumentando cada vez más en la ciudad de Gob, y los informes procedentes de otros puntos del territorio del reino indicaban un aumento semejante en el interior del país. Se vio claro entonces que el número de infractores había aumentado todavía, debido a que muchos seres tricerebrados que nunca habían mascado la semilla previamente se entregaron ahora al vicio nada más que por pura curiosidad, según reza la expresión, lo cual no es sino una de las características distintivas del psiquismo de los seres tricerebrados que habitan aquel planeta, que tanto te ha llamado la atención, es decir, por pura curiosidad de descubrir el efecto que estas semillas producían, contraviniendo así, sin reparo alguno, las severas órdenes del rey. Debo hacerte notar aquí que si bien dicha característica de la mentalidad terráquea comenzó a cristalizarse en tus favoritos inmediatamente después del hundimiento de la Atlántida, en ninguno de los seres de épocas anteriores funcionó, sin embargo, tan exclusivamente como entre los seres contemporáneos que allí existen en la actualidad. De modo pues, querido niño, que cuando el prudente rey Conución terminó por convencerse de que no era posible, ya mediante las medidas tomadas, extirpar aquel vicio, y comprobó que el único resultado de las mismas había sido la muerte de los infractores castigados, derogó todas las medidas previamente tomadas, lanzándose nuevamente a la búsqueda de otros medios más efectivos para extirpar aquel mal de tan funestas consecuencias para la población. Según me enteré más tarde, gracias a un monumento muy antiguo cuyas ruinas todavía se conservan, el gran rey Conución se encerró en sus aposentos y durante 18 días no probó bocado ni bebió cosa alguna, dedicándose por entero a la meditación. Debo hacerte notar, en todo caso, que mis últimas investigaciones revelaron que el rey Conución se hallaba entonces sumamente ansioso por encontrar la manera de cortar de raíz aquella plaga, dado que todos los asuntos del reino iban de mal en peor. Los individuos sujetos a este vicio casi abandonaron por completo el trabajo. La anuencia de lo que se llama dinero al tesoro común cesó casi por entero y la ruina total del reino parecía inminente. En estas circunstancias decidió el sabio rey finalmente combatir este mal de forma indirecta, es decir, valiéndose de la debilidad del psiquismo de los miembros de la comunidad bajo su mando. Con este fin, inventó una doctrina religiosa, sumamente original y adecuada a la mentalidad de sus contemporáneos, que rápidamente difundió entre todos sus súbditos, por todos los medios, que no eran pocos, a su disposición. Se afirmaba en esta doctrina religiosa, entre otras cosas, que a gran distancia del continente de Ashark había una isla más grande donde residía Dios nuestro Señor.
Debo aclararte ya que en aquellos días no había un solo ser de los tricerebrados ordinarios que habitaban la Tierra que conociese la existencia de otras concentraciones cósmicas, aparte de aquellas en donde ellos vivían. Los terráqueos de aquella época estaban seguros, incluso, de que aquellos puntos blancos apenas visibles y suspendidos en el espacio no eran sino una especie de diseño trazado sobre el velo del mundo, es decir, alrededor de su propio planeta. Pues como ya te he dicho, según sus conocimientos, el mundo entero consistía únicamente en el planeta por ellos habitado. También tenían la creencia de que este velo se hallaba sostenido a manera de dosel sobre columnas especiales cuyas bases descansaban sobre el planeta. Se decía también en esta original e ingeniosa doctrina religiosa ideada por el prudente rey Conución que Dios nuestro Señor había dotado a nuestras almas de los órganos y miembros que ahora poseemos para protegernos del medio circundante y para facultarnos provechosa y eficientemente a fin de servirlo tanto personalmente como por intermedio de las almas trasladadas a la isla de su residencia. Y cuando sobreviene la muerte y el alma es liberada de todos estos órganos y miembros especialmente adheridos a ella, se convierte en el ente que debe ser en realidad, siendo entonces llevada inmediatamente hacia la isla de su residencia, donde Dios, nuestro Señor, de acuerdo con la forma en que el alma con sus partes adicionales ha existido en el continente de su residencia, en este caso a Shark, le asigna un lugar adecuado para su existencia posterior. Si el alma ha cumplido sus obligaciones concienzuda y honestamente, Dios le permite quedarse, para el resto de su existencia, en su isla. Pero si el alma no ha cumplido cabalmente con sus deberes en vida, en el continente de Ashark, o solo ha tratado de cumplirlos pero negligentemente y con indolencia, el alma es enviada por nuestro Señor para su vida futura a una isla vecina de mucho menor tamaño. Aquí, en el continente de Ashark, seguía rezando la doctrina de Conución. Existen muchos espíritus servidores de Dios que andan entre la gente, pese a que ésta no los puede ver por hallarse invisibles, gracias a lo cual pueden vigilar permanentemente sin ser advertidos y transmitir así los informes pertinentes a Dios nuestro Señor acerca de todas nuestras acciones para ser tenidas en cuenta el día del juicio final. De ningún modo podemos ocultarnos de estos vigilantes servidores del Señor, como tampoco podemos ocultarles nuestras acciones o nuestros pensamientos. Se decía más adelante que exactamente al igual que el continente de Ashark, todos los demás continentes e islas del mundo habían sido creados por Dios nuestro Señor y existían en la actualidad, como ya te he dicho, con el fin de servirlo a Él, así como las almas que habían merecido ser alojadas en su isla. Los continentes e islas del mundo son lugares todos, siempre de acuerdo con la doctrina del rey Conución, destinados, por así decirlo, a la preparación y acondicionamiento de todo lo necesario para el desenvolvimiento de aquella isla del Señor. Esa isla donde residían Dios nuestro Señor y las almas dignas de su compañía recibía el nombre de Paraíso. Todos sus ríos eran de leche, sus riberas de miel. Nadie necesitaba trabajar allí y ocuparse en cosa alguna. Allí podía encontrarse todo lo necesario para una existencia feliz, libre de preocupaciones y llena de goces. Dado que todo lo requerido por los hombres se hallaba allí suministrado con superabundancia gracias al abastecimiento de todos los continentes e islas del mundo. Esa isla del paraíso estaba llena, según se afirmaba, de jóvenes y hermosas mujeres de todas las razas y pueblos del mundo, y cada una de ellas estaba destinada a pertenecer al alma que la reclamase. En ciertas plazas públicas de esta maravillosa isla se guardaban permanentemente montañas de los artículos más diversos de adorno, desde los más luminosos brillantes hasta las turquesas del más profundo azul, y todas las almas bienaventuradas podían tomar cualquier cosa que fuese de su agrado sin el menor escrúpulo. En otras plazas públicas de esa bienhadada isla se hallaban verdaderos cúmulos de confituras preparadas especialmente con esencia de amapolas y de cáñamo, y todas las almas podían tomar cuantas quisieran en cualquier momento del día o de la noche. Allí no existían las enfermedades, y por supuesto,
ninguna alimaña, ni tampoco esos bichejos que no nos dan un minuto de paz en la tierra, amargándonos la existencia. La otra isla más pequeña a la cual Dios nuestro Señor enviaba para la vida ultraterrena, aquellas almas cuyas partes físicas temporales no habían sido diligentes ni habían vivido de acuerdo con los mandamientos del Señor, recibía el nombre de infierno. Todos los ríos de esta isla eran de pez hirviente. Todo el aire apestaba. Enjambres de seres horribles atestaban todos los puntos de la isla, atronando el espacio con sus silbatos policiales. Y todo el mobiliario, alfombras, camas, etc., estaban allí hechos con finas agujas colocadas perpendicularmente. Una vez al día se les daba a todas las almas que habitaban esta isla una torta salada y no podía encontrarse una sola gota de agua en toda la isla para aplacar la sed. Existían en ella otros muchos seres tan monstruosos que no solo horrorizaba su presencia a los terráqueos, sino que su solo pensamiento era capaz de hacerle cesar de latir el corazón. Cuando por primera vez llegué al país de Maralpleisie, todos los seres tricerebrados de aquel país creían en una religión basada en esta ingeniosa doctrina religiosa que acabo de describirte. Y debes saber que por entonces este culto se hallaba en su apogeo. Al inventor de esta doctrina religiosa, es decir, al sabio rey Conución, le había sucedido el sagrado Rascoarno muchísimo tiempo antes, es decir, que hacía ya tiempo que había muerto. Pero claro está que debido una vez más al extraño psiquismo de tus favoritos, su invento había tenido tan calurosa acogida y tan hondo arraigo que a ningún ser de todo el país de Maralpleisie se le ocurrió poner en duda la verdad de sus puntos doctrinarios. También aquí, en la ciudad de Gov, comencé a visitar desde mi llegada los Kaltaani, que ya eran llamados por entonces Chayana. Debo hacerte notar que aunque la costumbre de ofrendar sacrificios a los dioses florecía también en Maralpleisie, por aquella época, estos no se llevaban a cabo en tan gran escala como en el vecino país de Tikliamish. Una vez en la ciudad de Gov, comencé a buscar deliberadamente un individuo semejante al que había encontrado en la ciudad de Korkalai, a fin de hacernos amigos e intercambiar ideas. Y bien pronto, a decir verdad, lo encontré, aunque esta vez no se trataba de un sacerdote de profesión. En esta oportunidad mi amigo resultó ser el propietario de un gran chayana, y si bien llegué a estar, para usar una expresión corriente en aquel país, en muy buenos términos con él, nunca experimenté hacia él, sin embargo, aquel extraño vínculo que se me manifestó en mi esencia con el respecto al sacerdote Abdil de la ciudad de Korkalai. Aunque ya había vivido un mes entero en la ciudad de Gov, no había decidido todavía ningún método práctico de acción para procurar mi objetivo. Vagabundeaba simplemente por la ciudad, visitando primero los diversos chayanas y más tarde tan solo aquel que regenteaba a mi nuevo amigo. Durante esta época me familiaricé con muchas de las costumbres y hábitos preponderantes en este segundo grupo, así como con los principales puntos de su religión, y a cabo del mes decidí también lograr la meta propuesta valiéndome de su religión. Tras serias meditaciones me pareció necesario agregarle algo a la doctrina religiosa allí aceptada, para lo cual contaba, al igual que el prudente rey Conución, con aquella debilidad humana que permitiría la rápida difusión de este mi pequeño agregado personal. Inventé entonces que los espíritus invisibles, que según se afirmaba en la doctrina religiosa vigilaban todas las acciones y pensamientos de los hombres a fin de comunicárselos a Dios nuestro Señor, no eran sino los seres de otras formas diferentes a la humana que convivían con los hombres. Son precisamente ellos quienes nos vigilan y comunican a Dios nuestro Señor todo lo relativo a nuestras acciones. Decidí intercalar en su doctrina. Pensaba agregar, además, que la gente no solo no les prestaba la debida atención y respeto, sino que llegaba incluso a destruir sus existencias terrenales, ya fuera para procurarse alimento o para ofrendarlos en sacrificio a los dioses. Hice particular hincapié en mis prédicas en el hecho de que no solo no se debía destruir la existencia de los seres pertenecientes a otras formas en honor de Dios nuestro Señor, sino que por el contrario había que tratar de ganarse su favor, suplicándoles que no comunicaran a Dios nuestro Señor
aquellas pequeñas acciones inconvenientes que a veces realizábamos involuntariamente. Entonces comencé a difundir ese pequeño detalle por todos los medios posibles, pero claro está, con suma cautela. En un principio divulgué esta nueva teoría mediante mi nuevo amigo, el propietario del Chayana. Debo aclararte que este Chayana era el más grande casi, de toda la ciudad de Gov, y debía en gran parte su fama al líquido rojo que en él se vendía y a cual son tan aficionados los terráqueos. De modo que allí había casi siempre gran cantidad de clientes, y tanto de día como de noche. No solo concurrían al mismo los habitantes de la ciudad, sino también muchos visitantes procedentes de otros puntos del territorio de Maral Place. Pronto me convertí en un verdadero experto en conversar con cada uno de los clientes y persuadirlos de las nuevas ideas que me proponía divulgar. Mi propio amigo, el dueño del Chayana, creía tan firmemente en mi teoría que no sabía qué hacer consigo mismo. Tan grande era su remordimiento por las malas acciones pasadas. Era presa de una agitación constante y se hallaba amargamente arrepentido de su irrespetuosa actitud anterior hacia los diversos seres de otras formas. Convertido de día en un predicador cada vez más fervoroso de mi doctrina, no solo me ayudó de este modo a difundirla en su propio Chayana, sino que llegó incluso por propia iniciativa a visitar otros chayanas de la ciudad, a fin de divulgar la verdad que a él tanto le preocupaba. Comenzó así a predicar en los mercados y en varias ocasiones realizó visitas especiales a los sitios sagrados, los cuales abundaban en los alrededores de la ciudad de Gov, y que habían sido establecidos en memoria y honor de alguien o de algo. Es de sumo interés notar aquí que las informaciones que sirven en el planeta Tierra para la erección de un lugar sagrado proceden generalmente de ciertos individuos terráqueos llamados mentirosos. También la enfermedad de la mentira se halla allí altamente difundida. En el planeta Tierra la gente miente consciente e inconscientemente. Y mienten conscientemente cuando piensan que así pueden obtener alguna ventaja personal. La mentira es inconsciente, en cambio, cuando caen víctimas de la enfermedad llamada histeria. Aparte del dueño del Chayana, que se había hecho amigo mío, gran cantidad de otros individuos comenzaron muy pronto a ayudarme sin proponérselo, y al igual que el dueño del Chayana, se convirtieron con el tiempo en fervorosos defensores de mi teoría, hasta que todos los seres de este segundo grupo de individuos asiáticos no tardaron en hallarse unánimemente dedicados a la tarea de difundir dicho precepto, persuadiendo a los demás de aquella indudable verdad que de pronto se les había revelado. El resultado de todo ello fue que en el país de Maral Place no solo disminuyeron los sacrificios, sino que incluso comenzaron a tratar a otras formas diferentes de la humana con una atención y un cuidado sin precedentes. Se produjeron así tan cósmicas situaciones que, aunque yo mismo era el autor de la teoría, me resultó sumamente difícil muchas veces contener la risa al presenciarlas. Era cosa de todos los días que el más respetable y rico de los mercaderes, cabalgando en su asno en dirección a su negocio, fuera asaltado en el camino por una fanática multitud y castigado inexorablemente por el inconcebible atrevimiento de haberse montado sobre la bestia. Lo más risueño de estos casos es que la mayoría de las veces la gente seguía respetuosamente en sacra procesión todos los pasos del asno, donde quiera que a éste se le antojase ir. O bien sucedía que un leñador transportaba la madera al mercado con sus bueyes, y una turba de exaltados desataba los bueyes del carro, los desuncía con el mayor cuidado y los escoltaban luego donde a ellos se les ocurriera dirigirse. Y se acertaba a suceder que el carro se quedaba parado en medio de una calle, estorbando el paso de ciudadanos y vehículos, la misma turba se encargaba de arrastrarlo hasta el mercado, abandonándolo allí a su suerte. Gracias a esta doctrina, por mí ideada, no tardaron en originarse novísimas costumbres en la ciudad de Gov, como por ejemplo la de colocar artesas en todas las esquinas, lugares públicos y en los cruces de los caminos conducentes a la ciudad, donde los habitantes de la ciudad arrojaban por la mañana sus mejores bocados para los perros y otros animales extraviados de las más diversas formas,
y al amanecer arrojaban también en el mar de la misericordia toda clase de alimentos para los seres conocidos con el nombre de peces. Pero la más peculiar de todas era la costumbre de escuchar cuidadosamente las voces y gritos de los seres de otras formas diversas. Tan pronto como se oía la voz de un ser no humano, inmediatamente comenzaba la gente a alabar los nombres de sus dioses, esperando su bendición. Tanto podía ser el canto de un gallo como el ladrido de un perro, el maullido de un gato, el chillido de un mono u otro grito cualquiera. La reacción era siempre la misma: un sobresalto y luego múltiples oraciones en el mayor recogimiento. Es interesante notar aquí que por una u otra razón siempre levantaban la cabeza en estas ocasiones mirando hacia arriba, aun cuando, de acuerdo con las enseñanzas de la religión, el Dios que ellos adoraban, así como sus servidores, habitaban en el mismo plano que ellos y no precisamente a donde dirigían la vista y sus plegarias. En tales circunstancias, era de extremo interés observar sus rostros. «Perdón, vuestra recta reverencia», interrumpió en ese momento el fiel y anciano servidor de Belcebú, Ajón, que al igual que el nieto había estado escuchando todos estos relatos con gran interés. «¿Recordáis, vuestra recta reverencia, cuántas veces tuvimos nosotros mismos que hincarnos de rodillas en las calles de aquella misma ciudad de Gob, cuando se dejaban oír los gritos o chillidos de otros seres distintos de los hombres?» A lo cual respondió Belcebú: «Claro que lo recuerdo, querido Ajún. ¿Cómo podría haberme olvidado de impresiones tan cómicas?» «Deberás saber», dijo entonces Belcebú dirigiéndose nuevamente a Jassein, «que los seres que habitan el planeta Tierra son inconcebiblemente orgullosos y susceptibles. Si alguien no participa de sus opiniones o no está de acuerdo con lo que hacen, o censura sus manifestaciones, se muestran en verdad sumamente indignados y ofendidos. Y si tuvieran la facultad de hacerlo, no vacilarían, por cierto, en ordenar el encierro de todo aquel que no se comportase según su voluntad o que criticase sus propios actos, en una de esas habitaciones infestadas generalmente de innumerables ratas y piojos. Y en el caso de que el ofendido poseyera mayor fuerza física y otro importante ser dotado de influencia con quien éste no se hallase en buenos términos, no lo observase atentamente, no vacilaría en golpear al ofensor, así como el ruso Sidor golpeó a su chivo favorito. Conociendo bien este aspecto de su extraña mentalidad, no tenía el menor deseo de ofenderlos, provocando su ira. Más aún, era yo perfectamente consciente de que el ultraje de los sentimientos religiosos de los demás es contrario a toda ética, de modo que mientras conviví con ellos, siempre traté de comportarme como los demás, a fin de no ponerme en evidencia llamando su atención. No estará de más notar aquí que debido a las circunstancias anormales de existencia prevalecientes entre tus favoritos, los seres tricerebrados de aquel extraño planeta, especialmente durante los últimos siglos, solo aquellos seres que se manifiestan a sí mismos, no como la mayoría lo hace, sino de forma distinta, de manera más absurda, terminan por volverse notorios, y en consecuencia son honrados por los demás. Y cuanto más absurdas sean sus manifestaciones y más estúpidos, bajos e insolentes sus actos, tanto más notorios y famosos se vuelven, y tanto mayor es el número de seres de ese continente, o incluso de otros continentes más distantes, que llegan a conocerlos personalmente o por lo menos de nombre. En cambio, ningún ser que carezca de manifestaciones absurdas habrá de adquirir fama entre sus coetáneos, por muy bueno y sensato que sea. De modo pues, querido nieto, que lo que tan oportunamente vino a recordarme a Jun se relaciona directamente con la costumbre difundida en la ciudad de Gob de atribuir gran significación a las voces y gritos de los seres pertenecientes a otras formas distintas a la humana, y en especial al rebuzno de aquellos seres conocidos por el nombre de asnos, los cuales por una u otra razón abundaban entonces en la ciudad de Gob. Los otros seres pertenecientes a formas distintas a la humana que habitan en aquel planeta también se manifiestan por medio de la voz, pero a horas determinadas. El gallo, por ejemplo, canta de noche, el mono en la mañana cuando tiene hambre, y así sucesivamente. Pero los asnos rebuznan en la primera ocasión en que se les ocurre hacerlo, por lo cual
puede oírse en aquel planeta el rebuzno del asno a cualquier hora del día o de la noche. Así pues, se estableció en la ciudad de Gov que apenas se dejara oír el sonido de la voz del asno, todos aquellos que lo escuchasen debían dejarse caer de rodillas inmediatamente, elevando plegarias a su Dios y a los ídolos reverenciados. Debo agregar, y esto es importante, que los asnos por lo general rebuznan con gran fuerza, de modo que su voz se puede oír a grandes distancias. Pues bien, cuando caminábamos por las calles de la ciudad y veíamos de pronto que los ciudadanos se hincaban de rodillas en el acto al oír el rebuzno de algún asno, también nosotros nos apresurábamos a echarnos a tierra a fin de que nadie pudiese advertir nuestra diferencia con los demás. Esta fue precisamente la cómica costumbre que también quedó grabada en el recuerdo de Ahom. Habrás notado, mi querido Hussein, con cuál maliciosa satisfacción me recordó nuestro querido anciano, después de tantos años, aquellos cómicos episodios. Dicho lo cual, Belcebú sonrió, reanudando luego su relato. Está de más decir, prosiguió, que también en este segundo centro cultural de los seres tricerebrados que habitaban aquella parte del planeta Tierra, conocida con el nombre de Ashark, cesó la destrucción de los seres pertenecientes a formas distintas de la humana para ser sacrificados en los altares de los dioses, y en los pocos casos en que se produjeron los propios miembros de la comunidad arreglaron cuentas inexorablemente con los responsables. Así, convencido de que también en este segundo grupo de habitantes del continente de Ashark había sido cumplida con éxito mi misión de desarraigar la funesta costumbre de sacrificar seres uni y bicerebrados a los dioses, decidí volver a mi cuartel general. Pero antes de hacerlo, preferí visitar primero los principales centros más próximos, habitados también por miembros de esta segunda comunidad. Elegí a este efecto la región irrigada por el río Nariachi. Poco tiempo después de haber tomado esta decisión, comencé a navegar hacia la desembocadura del río, comenzando a remontar su corriente. Estábamos persuadidos de que ya se habían difundido entre los habitantes de estos vastos centros las mismas costumbres prevalecientes en la ciudad de Gov, en lo que a los sacrificios y destrucción de otros seres no humanos se refiere. Llegamos finalmente a una pequeña ciudad llamada Argenia, considerada en aquellos días el punto más remoto del país de Maralpleisie. También aquí habitaba un considerable número de miembros de este segundo grupo asiático, dedicados principalmente a la tarea de obtener de la naturaleza lo que se conoce con el nombre de turquesas. También en aquella pequeña ciudad de Argenia comencé, como era mi norma, a visitar sus diversos chayanas, poniendo en práctica también allí mi método habitual. Fin del capítulo 20.